señores, soy Sánchez Gras en América. ¡Qué bueno! Pero qué bueno que están conmigo. Ya no es noticia. Los talibanes campean por su respeto en Afganistán. La velocidad con la que los talibanes han recuperado el control de Afganistán sorprende al propio gobierno de los Estados Unidos. El grupo armado, que fue expulsado del poder tras la invasión de Estados Unidos en el 2001, en menos de una semana se ha apoderado del territorio afgano. A su paso, miles de muertos y desplazados, además de centenares de civiles que quedan a merced de los extremistas. El resurgimiento de la fuerza del Talibán en Afganistán coincidió con el inicio oficial de la retirada de las tropas extranjeras el pasado 1 de mayo. Desde entonces, lanzaron una gran ofensiva por todo el país. El gobierno afgano, incluido el presidente Ashraf Ghani y voceros del ejército, atribuyeron el gran avance de los extremistas a la decisión de retirar a militares extranjeros. La decisión fue tomada durante la administración del expresidente Donald Trump. Posteriormente, fue respaldada por el actual mandatario Joe Biden, quien dijo ya que él no lamenta la medida. Según Biden, las tropas afganas superan en número a los talibanes y estaban preparadas para luchar. Pero lo cierto es que el ejército afgano no ha logrado detener la embestida. El dominio que han demostrado los insurgentes en tierra ha forzado a todas las fuerzas gubernamentales a lanzar ataques aéreos en estos días, en los que, sin embargo, el resultado es que han muerto civiles. O sea, eso no sirvió para nada. Habla quien fuera el presidente afgano. Se le ve en la cara su miedo. Así habló. Vaya, en ese momento él estaba hablando de hacer consultas mientras las bombas caían. Yo no sé a quién consultó, a su conciencia, consultó al banco. Yo creo que fue al banco. Miren cómo hablaba. Por lo tanto, he iniciado consultas extensas al interior del gobierno con líderes políticos, representantes populares y socios internacionales. Las consultas avanzan a velocidad y los resultados serán compartidos con los ciudadanos pronto. Faltó decir, las consultas avanzan a velocidad de cangrejo. Claro está, después de estas afirmaciones, el presidente se fue echando. Se fue con maletas llenas de dinero. Sin embargo, en Estados Unidos, después de predecir incorrectamente el resultado de la retirada abrupta de tropas de Afganistán, luego de estar allí durante 20 años y dejar las armas estadounidenses en manos de los talibanes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cree que el presidente Joe Biden debe ser elogiado. Elogiado por las acciones que ha realizado, por las que ha tomado. Ver para creer. La verdad aquí es que Biden decidió, sin un plan, retirar abruptamente las tropas del área de Afganistán, después de que prometiera que era muy poco probable que los talibanes pudieran hacerse con el control del país. Solo un mes después, los talibanes son los dueños de Afganistán. El presidente lo hizo en uno de esos días en los que olvida tomar sus tabletas para que las cosas no se le olviden. Es algo así como: se me olvidó que te olvidé, a mí que todo se me olvida. Pero Nancy, que es impredecible, Nancita dice que el problema ahora aquí, me da hasta risa, me da pena. Dice Nancy que el problema es de género. O sea,
cuando los talibanes lleguen con sus bombas, que ya están allí, con sus ametralladoras, sentados en los palacios de gobierno, hay que hacerle señas y decirle, talibán, talibán, colega talibán, por favor, vayamos a la mesa de negociaciones con equidad de género. Y los talibanes, claro, saldrán corriendo detrás de ese llamado. Lo que da risa esto. Ya están en los despachos ejerciendo como jefes. Están sentados en las mesas de no negociación. Todo eso mientras Nancy tiene brillantes ideas como esta. Nancy Pelosi ha dicho que cualquier acuerdo político que los afganos persigan para evitar el derramamiento de sangre debe incluir tener mujeres en la mesa. El destino de las mujeres y las niñas en Afganistán es fundamental para el futuro de Afganistán. Ve y díselo tú a los talibanes, Nancy. Todo lo que tú dices puede ser cierto, pero ¿de qué futuro tú estás hablando cuando no hay presente? El futuro es hoy. Hoy, ¿quién le habla a esta gente de que las mujeres tengan poder? La manera en la que Anthony Blinken lo define ofrece luces. Evidencia, por favor. The fact of the matter is this. We went to Afghanistan 20 years ago with one mission in mind, and that was to deal with the people who attacked us on 9/11. And that mission has been successful. La salida del personal diplomático, el caos en el aeropuerto, el desespero entre los civiles, los empresarios, los aliados. Caos es caos. Las imágenes hablan solas. Con el presidente afgano en fuga, los talibanes pudieron tomar posesión del Palacio Presidencial de Kabul este domingo, 20 años después de su derrota por el ejército estadounidense comandado entonces por George Bush y la coalición internacional formada tras los atentados del 11 de septiembre. Una nueva generación de hombres que han vivido en las sombras, en toda la sombra, todo el tiempo escondidos, se están preparando para gobernar. Ahora dicen que hay tres poderes, uno más bien simbólico pero fuerte. Haibatullah Akhundzada, originario de Kandahar, la cuna pastún de la organización. Junto a ellos hay un patriarca, Abdul Ghani Baradar. Baradar es el hombre al que hay que escuchar, respetado por las distintas facciones talibanes. La tercera figura clave es Sirajuddin Haqqani, jefe de la red que lleva su nombre. Su padre fue un héroe de la Jihad contra la Unión Soviética, posiblemente uno de sus comandantes. El hijo es el actual número 2 de los talibanes. Lo que nadie esperaba es que CNN el fin de semana, tan pronto como apenas estaba ocurriendo el hecho, por aquello de que a palo con la mula en el lugar donde se caiga, Jim Acosta de la cadena CNN, entre todas las personas, en una transmisión en vivo, dijo que la administración de Joe Biden fue sorprendida por la toma de control de los talibanes en todas estas capitales provinciales, mientras el régimen terrorista está abrumando al país. Dicen que el dinero no compra la voluntad de luchar y que no anticiparon este colapso por parte de las fuerzas de seguridad afganas. Lo dijo Acosta. ¿Por qué crees que la administración Biden fue tomada por sorpresa con todo esto? No lo van a admitir, dijo, pero fueron tomados por sorpresa. ¿No me creen que dijo todo esto? Repasen la evidencia, mírala aquí. Why do you think the Biden administration was caught by surprise in all of this? They won't admit it, but they were. Yeah, I think everyone was caught by surprise at the extent to which
this has collapsed. The most important thing to look at. Esto es lo que nadie espera que diga CNN el mismo día. Hay informes de seguridad nacional publicados ya diciendo, le advertimos, lo sabías. El aeropuerto parece un mercado de un pueblo. Miren esto, este es el aeropuerto. Un festival de golpes. Sálvese quien pueda. Quien más dinero tenga. Pero no hay aviones suficientes. Las imágenes hablan solas. Lo real aquí es que la salida de los aliados o las fuerzas militares era escalonada, no acelerada, donde ves organicidad, el talibán vio oportunidad. Esa es la consecuencia hoy. Mientras tanto, en Haití, ¿qué fin de semana este? Este es el momento del terremoto en Haití. Un fin de semana convulso. Haití tuvo otro terremoto de los grandes. Miles de muertos y heridos. Ahora mismo siguen las labores de rescate. Un sismo de magnitud 7.2 y se produjo el sábado a las 8:29 de la mañana, hora local, a unos 160 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe, según los datos exactos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Terrible, 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 terrible. Más desgracia para Haití. Imágenes como las que verán a continuación son habituales. Personas sacadas de los escombros, unos con más suerte que otros. Miren este rescate. Evidencia. Tras casi 48 horas bajo los escombros fueron rescatados. Vivir para contarlo, esto es tener suerte, esto es salvarse en tablita. Así fue reportado inmediatamente por las agencias de noticias el terremoto en Haití. Evidencia, por favor. Casas derrumbadas, iglesias a punto de desmoronarse. Así de grande es la grieta abierta por el terremoto de Haití. Y hay gente enterrada bajo los escombros. Nadie sabe cuánta. Según el sismólogo oficial de Haití, en este lugar no se esperaba el próximo terremoto. No se esperaba, pero ocurrió. Sin embargo, los esfuerzos de socorro para ayudar a las víctimas podrían verse obstaculizados, porque hoy está llegando la tormenta tropical Grace, con mucha posibilidad de que se produzcan lluvias torrenciales e inundaciones encima de esta desgracia, según lo confirma el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. El Ministerio de Salud envió personal y medicamentos a la península del suroeste, pero la logística de emergencia también se ve comprometida porque hay mucha inseguridad en Haití desde hace meses. La única carretera que une la capital con la mitad sur del país
atraviesa en poco más de 2 kilómetros el barrio pobre de Martizán. Este barrio está bajo el control de bandas armadas desde principios de junio y estas bandas impiden la libre circulación, o sea, no hay cómo llegar con ayuda. Los pocos hospitales de las zonas afectadas tienen dificultades graves para prestar atención de urgencia. Es la crisis nuevamente en Haití. Es una crisis, otra crisis sobre la gran crisis. Haití es la crisis. Y ahora, Estados Unidos, el potrero de Don Pío. Un juez federal ordenó al gobierno de Biden volver a imponer una política de la era Trump. Como duele esto, que requiere que los migrantes que buscaban asilo en los Estados Unidos permanezcan al sur de la frontera mientras se resuelven sus casos. En respuesta a una demanda presentada por Missouri y Texas, el juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk ordenó a la administración Biden hacer cumplir e implementar la llamada política de permanecer en México, implementada por el expresidente Donald Trump. Kacsmaryk dictaminó que cuando el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva revocando la política que se conoce formalmente como el Protocolo de Protección al Migrante, lo hizo en violación de un estatuto de procedimiento federal. Biden suspendió la política en enero, en su primer día en el cargo, pero luego la rescindió por completo el 1 de junio, lo que llevó a Missouri y Texas a presentar una demanda alegando que la administración violó las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos. Kacsmaryk escribió en su fallo que la administración de Biden debe dejar la política en vigor y seguirla hasta que pueda ser suspendida legalmente. Incluso Alejandro Mayorkas, de la administración Biden, reconoce el desastre, así lo describe. That the situation at the border is one of the toughest challenges we face. It is complicated, changing, and involves vulnerable people at a time of a global pandemic. We are encountering an unprecedented number of migrants in between the ports of entry at our southern border. Mayorkas cree que la culpa la tiene Trump. Cree que si Trump hubiese dejado los millones de dólares de ayuda para Centroamérica, ahora no hubiese crisis. La pregunta del señor Mayorkas es sencilla. El envío de esos millones durante el transcurso de administraciones anteriores, tanto demócratas como republicanas, ¿alivió la crisis migratoria? No se lo dejo de tarea, señor Mayorkas. La respuesta es no. Amanecerá y veremos.